This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Juan el Bautista es una figura central en el Nuevo Testamento, conocido por su papel como precursor de Jesús y su llamado al arrepentimiento. Considerado el último profeta del Antiguo Testamento, Juan hizo la transición al Nuevo Testamento con su proclamación de la llegada del reino de Dios. Desde su nacimiento milagroso hasta su ministerio en el desierto, Juan bautizó a multitudes en el río Jordán, incluyendo a Jesús mismo. En este video exploraremos la vida y el mensaje de Juan el Bautista, su dedicación a preparar el camino del Señor y su valiente confrontación con las autoridades de su tiempo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo Juan el Bautista, con su voz profética y su vida de devoción, marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la salvación. En tiempos de Herodes, rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, de la orden de Abías. Su esposa, Elisabet, descendía de Aarón. Ambos eran justos ante Dios, siguiendo todos los mandamientos y preceptos del Señor de manera irreprochable. Sin embargo, no tenían hijos, pues Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Un día, mientras Zacarías ejercía sus funciones sacerdotales en el templo del Señor, le tocó en suerte, según la costumbre sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces, un ángel del Señor se le apareció, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. En Lucas 1:13-14 se narra: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy anciano, y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo esperaba a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles. Entonces comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Después de estos días, su esposa Elisabet concibió y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Cuando llegó el tiempo en que Elisabet debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado gran misericordia y se alegraron con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían llamarlo con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara.
En Lucas 1:63-64 se narra: y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. El temor se apoderó de todos sus vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaban estas cosas. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha suscitado un poderoso Salvador en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo en el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitará desde lo alto el sol naciente, para iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. En Lucas 1:80 se narra, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Desde su nacimiento, Juan estuvo destinado a un propósito especial. Su infancia no transcurrió en la comodidad de una casa en la ciudad, sino en la austeridad del desierto. El desierto de Judea, un lugar inhóspito y árido, se convirtió en su hogar y su escuela. En este entorno solitario, Juan creció apartado de las distracciones del mundo, desarrollando una profunda conexión con Dios y una fortaleza espiritual que lo prepararían para su misión futura. Durante estos años en el desierto, Juan se preparó para el ministerio que Dios le había encomendado. Vestía ropa hecha de pelo de camello, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Esta vida sencilla y austera reflejaba su llamado a la pureza y la dedicación total a Dios. Juan aprendió a depender únicamente del Señor para sus necesidades, cultivando una vida de oración y meditación en la palabra de Dios. El tiempo de Juan el Bautista estuvo marcado por una gran expectativa y esperanza entre el pueblo de Israel. El dominio romano sobre Judea había generado descontento y anhelo de liberación. Los judíos esperaban con ansias la llegada del Mesías prometido, quien traería justicia y restauraría el reino de Israel. En este contexto, surgían diversos movimientos y líderes que proclamaban diferentes formas de liberación y esperanza. Además, la clase religiosa dominante, los fariseos y saduceos, imponían estrictas interpretaciones de la ley que a menudo se desviaban del verdadero espíritu de los mandamientos de Dios. En medio de esta compleja situación política y religiosa, Juan el Bautista se levantó como una voz en el desierto, llamando al pueblo a un arrepentimiento genuino y a un regreso a los caminos de Dios. Desde su concepción, Juan fue lleno del Espíritu Santo. Esta influencia divina es evidente en su vida y carácter. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit.
That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. A través de su comunión constante con Dios, Juan recibió sabiduría, discernimiento y un celo ferviente por la justicia. El Espíritu Santo le guió en su preparación, revelándole la magnitud de la misión que le esperaba y la importancia de su papel como precursor del Mesías. El desierto no solo fue un lugar físico para Juan, sino también un simbolismo de purificación y preparación espiritual. Aquí, lejos de las comodidades y tentaciones de la vida urbana, Juan aprendió lecciones esenciales: la humildad, la dependencia en Dios y la importancia de la obediencia a su llamado. Estas lecciones forjaron en él un carácter firme y una resolución inquebrantable para cumplir su misión. Mientras Juan crecía en el desierto, el pueblo de Israel continuaba su vida cotidiana sin saber que su Redentor estaba siendo preparado en soledad. Las historias de los profetas antiguos y sus promesas de un Salvador resonaban en los corazones de los israelitas, manteniendo viva la esperanza. En este contexto, la llegada de Juan sería un rayo de esperanza y un llamado a preparar sus corazones para el Mesías. Aunque la narrativa bíblica se centra en Juan, su familia, Zacarías y Elizabeth, también jugaron un papel crucial en su formación. Su obediencia y fe en Dios establecieron un ejemplo poderoso para Juan desde su concepción. La fe y las enseñanzas de sus padres, junto con las experiencias del desierto, moldearon su carácter y misión. Llegó el momento en que Juan, ya fortalecido en espíritu y preparado por los años en el desierto, escuchó el llamado de Dios para comenzar su ministerio público. Con un corazón lleno de pasión y un mensaje claro de arrepentimiento y redención, Juan estaba listo para salir del desierto y cumplir con la misión divina para la que había sido destinado desde antes de su nacimiento. Con esta preparación, Juan el Bautista emergió como una figura profética poderosa, listo para desafiar a su generación y preparar el camino para la venida del Señor. En Lucas 3:1-3 se narra: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan, conocido como el Bautista, utilizó el acto del bautismo como un símbolo poderoso de arrepentimiento y purificación. Multitudes acudían a él desde Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, confesando sus pecados y siendo bautizados en las aguas del río. El bautismo de Juan no era un simple rito, sino una declaración pública de un cambio interno, una preparación para recibir al Mesías que estaba por venir. El mensaje de Juan resonó profundamente en los corazones del pueblo. Proclamaba con fervor: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado será rebajado. Lo torcido será enderezado, y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios». Juan no temía confrontar a nadie, llamando a todos al arrepentimiento, desde los líderes religiosos hasta los soldados y publicanos. Entre los que acudían a Juan para ser bautizados estaban también fariseos y saduceos, grupos religiosos que a menudo se oponían entre sí, pero que compartían una actitud de autosuficiencia y orgullo espiritual. Cuando Juan los vio acercarse, los confrontó con dureza. «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego». El ministerio de Juan no solo se centraba en el arrepentimiento, sino también en preparar al pueblo para la venida del Mesías. Ante las preguntas del pueblo sobre si él mismo era el Cristo, Juan fue claro:
Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Además de su mensaje de arrepentimiento, Juan proporcionaba enseñanzas prácticas sobre cómo vivir de acuerdo con la justicia de Dios. A las multitudes les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. A los publicanos, recaudadores de impuestos, les exhortaba: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y a los soldados les aconsejaba: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La influencia de Juan creció rápidamente, y su mensaje atrajo a personas de todas las esferas de la vida. Su valentía y compromiso con la verdad le ganaron tanto admiradores como enemigos. La expectativa y el fervor por la llegada del Mesías se intensificaron gracias a su ministerio, y muchos comenzaron a ver en Juan una figura profética similar a los grandes profetas del Antiguo Testamento. El impacto de Juan no pasó desapercibido para las autoridades religiosas y civiles de su tiempo. Aunque muchos líderes se sentían amenazados por su mensaje, no podían negar la autoridad divina con la que hablaba. Juan no buscaba su propia gloria, sino que constantemente dirigía la atención hacia aquel que estaba por venir, asegurando a todos que el reino de Dios estaba cerca y que debían prepararse adecuadamente. Con su mensaje claro y contundente, Juan el Bautista se convirtió en una figura central en la historia de la redención, preparando el corazón del pueblo para recibir al Salvador prometido. Juan el Bautista, en su ministerio en el desierto, se convirtió en una voz poderosa de llamada al arrepentimiento. Su mensaje resonaba con urgencia y autoridad: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan enseñaba que el arrepentimiento genuino no era solo un sentimiento de pesar por el pecado, sino una transformación total de vida, demostrada a través de acciones concretas de justicia y misericordia. En sus enseñanzas, Juan enfatizaba la importancia de la rectitud y la justicia. No se contentaba con que la gente simplemente confesara sus pecados, les instaba a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta llamada a una vida justa y piadosa desafiaba a todos, desde los campesinos y soldados hasta los líderes religiosos. Uno de los aspectos más significativos del ministerio de Juan fue su proclamación del Mesías venidero. Juan predicaba con fervor acerca de aquel que vendría después de él, alguien mucho más grande y poderoso. Decía: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta profecía mantenía viva la esperanza del pueblo y los preparaba para la llegada de Jesús. Juan no solo llamaba al arrepentimiento y la justicia, también denunciaba la corrupción y el pecado donde quiera que los encontraba. No temía señalar los pecados de los poderosos, incluidos los líderes políticos y religiosos. Este valor moral y su compromiso con la verdad le ganaron tanto admiradores como enemigos. Pero Juan se mantenía firme en su misión, sin importar las consecuencias. El bautismo que Juan administraba en el río Jordán no era un simple ritual, sino un acto poderoso de renovación y compromiso. Al sumergirse en las aguas del Jordán, las personas simbolizaban su arrepentimiento y el deseo de comenzar una nueva vida dedicada a Dios. Este bautismo preparaba sus corazones para recibir la salvación que el Mesías traería. A pesar de su influencia y popularidad, Juan permanecía humilde y consciente de su rol como precursor del Mesías. Constantemente dirigía la atención hacia Jesús, diciendo: Él debe crecer, pero yo debo menguar. La integridad y humildad de Juan el Bautista lo convirtieron en un ejemplo de verdadero liderazgo espiritual, centrado en la misión divina y no en su propia gloria. En Mateo 3:13-17 se narra: Entonces Jesús
vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento no solo confirmó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también marcó el inicio de su ministerio público. La manifestación divina fue un poderoso testimonio para todos los presentes, incluyendo a Juan, sobre la autoridad y misión de Jesús. Después del bautismo, Juan el Bautista dio testimonio público de Jesús, declarando a las multitudes: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan explicó que él había venido bautizando con agua para que Jesús, el Mesías, fuera revelado a Israel. Añadió: «Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». A medida que el ministerio de Jesús crecía en influencia y seguidores, algunos de los discípulos de Juan se preocuparon y le dijeron: «Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando, y todos van a él». Juan respondió con humildad y sabiduría: «El hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así que mi gozo está cumplido. Él debe crecer, pero yo debo menguar». Juan entendía claramente que su misión era preparar el camino para el Señor y que su trabajo estaba llegando a su fin con la llegada de Jesús. Su humildad y su disposición para disminuirse mientras Jesús crecía en prominencia demostraban su compromiso con la misión divina y su verdadera comprensión del plan de Dios. A pesar de que el ministerio de Juan comenzó a disminuir en popularidad a medida que Jesús tomaba protagonismo, su mensaje de arrepentimiento y preparación para el reino de Dios continuaba siendo relevante. Muchos de los discípulos de Juan, como Andrés y Juan, se convirtieron en seguidores de Jesús, llevando consigo las enseñanzas y la influencia de Juan el Bautista. En Juan 1:35-37 se narra: «El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. El encuentro de Jesús con Juan y el testimonio de Juan tuvieron un profundo impacto en los primeros discípulos de Jesús. Al escuchar las palabras de Juan, muchos se dieron cuenta de la verdadera identidad de Jesús y comenzaron a seguirlo. Este traspaso de seguidores de Juan a Jesús marcó una transición significativa en la historia del movimiento que Jesús estaba comenzando. Juan el Bautista no solo predicaba al pueblo común, sino que también se enfrentaba a los poderosos, incluyendo al rey Herodes Antipas. Herodes, tetrarca de Galilea y Perea, había tomado a Herodías, la esposa de su hermano Filipo, como su propia esposa. Esta acción era contraria a la ley de Dios y Juan no temía denunciar públicamente este pecado. Con valentía y sin temor a las repercusiones, Juan dijo a Herodes: «No te es lícito tenerla». En Marcos 6:19-20 se narra: «Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana». Herodías, ofendida y humillada por las palabras de Juan, comenzó a albergar un profundo rencor hacia él. Deseaba vengarse y buscaba la manera de hacerle daño. Su odio hacia Juan era tan intenso que deseaba su muerte.
Pero Herodes, aunque molesto por la denuncia, tenía cierto respeto y temor por Juan, reconociéndolo como un hombre justo y santo. Herodes protegía a Juan, escuchándolo con frecuencia y sintiéndose perplejo, pero también disfrutando de sus enseñanzas. Finalmente, Herodes, presionado por Herodías y quizás buscando mantener el orden en su dominio, decidió arrestar a Juan. Fue encarcelado en la fortaleza de Aqueronte, un bastión en la región de Perea, al este del Mar Muerto. Desde su celda, Juan continuó con su misión de testimonio, enviando a sus discípulos para que preguntaran a Jesús si él era el Mesías esperado o si debían esperar a otro. La respuesta de Jesús, mencionando las obras milagrosas que estaba realizando, reafirmó a Juan en su fe y en la certeza de su misión cumplida. En Mateo 11:2-3 se narra: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La vida en prisión fue dura para Juan, un hombre acostumbrado a la libertad del desierto. Sin embargo, incluso en estas condiciones, su espíritu no se quebrantó. Sus discípulos seguían visitándolo, manteniéndolo informado sobre el ministerio de Jesús y recibiendo sus enseñanzas. La noticia de las obras de Jesús fortalecía a Juan, quien entendía que el reino de Dios estaba avanzando, incluso si su papel activo había llegado a un punto crítico. La oportunidad para Herodías de llevar a cabo su venganza surgió en el cumpleaños de Herodes. Durante la celebración, la hija de Herodías, Salomé, bailó ante los invitados, complaciendo tanto a Herodes que, en su entusiasmo, le prometió con juramento darle lo que pidiera, hasta la mitad de su reino. Instigada por su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, aunque apenado y reacio, se vio atrapado por su propio juramento y la presión de los invitados. No queriendo perder su honor ante ellos, ordenó que Juan fuera decapitado en la prisión. Así la cruel venganza de Herodías se cumplió, y la cabeza de Juan fue traída en una bandeja y entregada a Salomé, quien a su vez la dio a su madre. Los discípulos de Juan, llenos de dolor y consternación, recogieron su cuerpo y lo enterraron con respeto. Luego fueron a informar a Jesús sobre la trágica muerte de su precursor. Este evento causó un gran pesar en Jesús, quien había comenzado su ministerio con el apoyo y la preparación de Juan. La muerte de Juan marcó un momento sombrío, pero significativo en la narrativa del Evangelio, subrayando el costo del verdadero compromiso con la verdad y la justicia de Dios. En Mateo 14:13 se narra: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Este retiro reflejaba su dolor y la necesidad de procesar la pérdida de su precursor. Aunque el ministerio de Jesús continuó con vigor, la muerte de Juan el Bautista marcó un momento de reflexión y tristeza profunda. Juan el Bautista, aunque vivió una vida breve y terminó trágicamente, dejó una huella indeleble en el cristianismo primitivo. Su llamado al arrepentimiento y su proclamación del inminente reino de Dios prepararon el terreno para el ministerio de Jesús. Muchos de los primeros seguidores de Jesús, incluidos algunos de sus discípulos más cercanos, como Andrés y Juan, inicialmente habían sido discípulos de Juan el Bautista. Su transición a seguir a Jesús fue facilitada por el testimonio y la enseñanza de Juan. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan, dedican una considerable atención a la figura de Juan el Bautista, reconociendo su papel crucial en la preparación del camino para Jesús. Los evangelios relatan no solo su nacimiento milagroso y su ministerio, sino también su mensaje profético y su martirio. En el libro de los Hechos, los apóstoles también mencionan a Juan, subrayando la continuidad entre su ministerio y el de Jesús. La misión de Juan el Bautista era clara: preparar el camino para el Señor. Su mensaje central de arrepentimiento y la inminencia del reino de Dios sigue siendo relevante. Juan no solo llamó a las personas a cambiar sus caminos, sino que también les ofreció un medio tangible de demostrar su arrepentimiento a través del bautismo.
Este acto simbólico de purificación y renovación se convirtió en una práctica fundamental en el cristianismo. La valentía de Juan para hablar la verdad, incluso ante la autoridad y el poder, es un ejemplo inspirador para los cristianos de todas las épocas. No temía denunciar la injusticia y la inmoralidad, incluso cuando esto le costó la libertad y finalmente la vida. Su compromiso con la misión que Dios le había encomendado, sin importar las consecuencias, es un modelo de dedicación y fe inquebrantable. En Juan 3:30 se narra: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue». Una de las características más destacadas de Juan el Bautista fue su humildad. A pesar de su popularidad y la gran cantidad de seguidores que atraía, siempre reconoció su posición en relación con Jesús. Su declaración, «Él debe crecer, pero yo debo menguar», refleja una comprensión profunda de su papel como precursor. Esta humildad permitió que la transición hacia el ministerio de Jesús fuera fluida y sin conflictos de ego. El bautismo que Juan practicaba en el Jordán fue adoptado y transformado por la iglesia cristiana primitiva como un sacramento esencial. El bautismo cristiano, instituido por Jesús, no solo simboliza el arrepentimiento, sino también la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La práctica del bautismo en la iglesia tiene sus raíces en la obra preparatoria de Juan. Juan el Bautista es visto como el último de los profetas del Antiguo Testamento y el puente hacia el Nuevo Testamento. Su vida y mensaje encarnan la transición de las promesas proféticas al cumplimiento en Cristo. La fuerza del espíritu profético de Juan continuó a través de los apóstoles y la iglesia primitiva, que siguieron proclamando el mensaje de arrepentimiento y salvación. En el gran esquema de la historia de la redención, Juan el Bautista ocupa un lugar singular. Fue el heraldo que anunció la llegada del Mesías, el último de una línea de profetas que anticiparon la redención de Israel y del mundo. Su vida y ministerio prepararon el corazón del pueblo para recibir a Jesús, el Salvador. La fidelidad de Juan a su llamado, su valentía en la proclamación de la verdad y su disposición a disminuir para que Jesús pudiera ser exaltado, son testimonio de su gran papel en el plan de Dios. El legado de Juan el Bautista es vasto y significativo. Su vida y ministerio no solo prepararon el camino para Jesús, sino que también establecieron un modelo de fe, valentía y humildad que sigue inspirando a los creyentes hoy en día. Su mensaje de arrepentimiento y su testimonio del Mesías continúan resonando a través de los siglos, recordándonos la importancia de preparar nuestros corazones para el reino de Dios. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.